Los católicos, dentro de lo razonable, podemos discrepar en temas de opciones políticas, de opciones económicas, insisto, dentro de lo razonable. ¿Por qué? Porque esto está en el marco de lo prudencial. Es decir, una vez que nosotros estamos en el contexto de la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia nunca ha sido, y específicamente lo han dicho los papas, un tercer camino o una tercera vía entre comunismo y capitalismo, sino que es un conjunto de orientaciones para que los católicos, especialmente los laicos, decidamos con el mejor conocimiento posible en las circunstancias particulares. Y muchos problemas tienen soluciones diferentes, y en muchos casos esas soluciones diferentes pueden ser soluciones concurrentes, es decir, que no existe solo una solución al problema, sino existe más de una, y mientras el objetivo sea la solución del problema, los católicos pueden discrepar. Hago esta introducción para explicar por qué normalmente no entro a discusiones políticas específicas de cada país, pero acá quiero atraer la atención de todos ustedes, hermanos y hermanas, que me escuchan a través de Punto de Vista, para lo que está aconteciendo en nuestra querida nación hermana del Ecuador. Si ustedes no están enterados, sí deben haber leído que ha habido una crisis enorme, y esta crisis, tratando de resumirla, no me interesa entrar a los detalles políticos en los que los mismos ecuatorianos están mucho más familiarizados que yo. El problema fundamental es que Ecuador, de ser un país bastante pacífico en términos generales, especialmente en sus ciudades principales, siempre ha tenido, digamos, una población indígena nativa en tensión, pero como nación en general es una nación bastante segura comparada con otras, especialmente naciones vecinas. Pero recientemente, en los últimos años, el Ecuador se volvió un país paulatinamente donde se maneja, se distribuye mucha de la producción de drogas hacia distintas partes de América Latina y los Estados Unidos. Y esto ha atraído no solamente, digamos, asesinos, sicarios que pueden ser inmigrantes, sino fundamentalmente ha traído mafias organizadas. Efectivamente, la criminalidad con el movimiento de poblaciones en América Latina crece, eso es verdad, y eso no lo traen los inmigrantes en sí mismos, sino ciertos inmigrantes. Siempre es así. Pero en este caso hay mafias muy poderosas y se encontraron con una nación que, primero, al no estar acostumbrada a esos niveles de violencia, no estaba policial y jurídicamente preparada, le faltaban leyes duras y específicas para este tipo de crimen organizado, le faltaba una policía entrenada, y probablemente le siga faltando, sino que además se enfrentaba con una nación en los últimos años que ha estado en declive económico, que ha forzado al actual presidente a tomar medidas económicas impopulares, sobre las cuales no comento porque no sé si están auténticamente orientadas a mejorar la situación económica, pero en todo país donde hay una crisis económica no hay manera de salir de esa crisis económica sin un sacrificio, que lamentablemente son los pobres los que cargan en sus espaldas, pero simplemente no hay salida suave. Ese es el problema con gobiernos irresponsables que dejan este tipo de situaciones al futuro. Entonces, una fiscal extremadamente valiente descubrió que el crecimiento de estas bandas y la impunidad de estos grupos, que son muy grandes, muy organizados, tenía que ver con el hecho de que han corrompido, han narcotizado la economía ecuatoriana poco a poco. ¿Cómo? Comprando gente, comprando jueces, comprando autoridades y tomando el control de las cárceles. Las cárceles eran básicamente los lugares, y en cierta medida siguen siendo los lugares donde se organizaba el crimen. Y cuando esta fiscal descubre estas conexiones a través de mensajes de texto, de correos electrónicos, de mensajes de WhatsApp, se toma la decisión política, el nuevo presidente toma la decisión política de tratar de recuperar las cárceles, y de pronto hay un motín salvaje y luego la fuga de varios de estos criminales, la toma de un canal de televisión por una turba de asesinos, y esto produce una crisis enorme de seguridad en el Ecuador. Porque finalmente esta pus que se ha estado concentrando salta con la gravedad que tiene. Y para alguien que ha vivido en un país así como quien les habla, cuando
Hablo del Perú después del primer gobierno del presidente Alan García y el total desmanejo de la crisis económica y de la corrupción y de la violencia de Sendero Luminoso nos ha dado a los peruanos la experiencia de lo que significa que el país tenga que tomar y las autoridades tengan que tomar medidas inusuales simplemente porque la estructura jurídica, policial, política no está preparada para esta nueva realidad y ha colapsado. Entonces, quienes vienen con el manualito de, mira, así es como se maneja el crimen en Dinamarca, no están contribuyendo absolutamente a nada a la solución del problema. Leía yo un artículo del New York Times que obviamente, como un periódico extremadamente liberal, describe la situación porque tiene buen periodismo de observación, pero a todos los que entrevista son personas que manifiestan temor no de la violencia que han traído estas bandas horrorosas, sino de lo que significa sacar al ejército, la decisión que tomó el presidente de sacar al ejército a la calle. Entonces, sacar al ejército a la calle es una medida que tiene que discutirse, que tiene que revisarse, etcétera, pero hacerlo porque en un determinado momento el Ecuador necesita seguridad, en un instante determinado necesita seguridad, eso es absolutamente fundamental, o sea, básico, es 1+1. Entonces, el camino hacia adelante es un camino de una gran interrogante para el Ecuador, especialmente porque este presidente ha sido elegido para concluir un periodo gubernamental. No nos olvidemos de eso. Para los que no lo recuerdan, el presidente actual ha sido elegido hace muy poco y está allí para completar el periodo presidencial que su antecesor no pudo completar. Entonces, este no va a ser un presidente de largo plazo, va a ser un presidente que tiene 1 año y medio máximo para convencer a los ecuatorianos de que puede tomar un camino lo menos violento posible y donde la clave está en las 2 palabras, menos violento y posible. Porque cuando estás lidiando con bandas organizadas de psicópatas que pagan cualquier cantidad de dinero que no existe en otras áreas del país para asesinar, para matar, y que además salen en redes sociales hablando como si ellos fueran una contraparte, es decir, un grupo rebelde, ¿no?, con el que hay que sentarse a negociar. O sea, totalmente psicópatas, son criminales que asesinan, corrompen y destruyen el país, no aportan nada, absolutamente nada, y consumen todo, son unos parásitos. Y acá hablo como organización, no estoy denigrando su dignidad de personas humanas, hijos de Dios, redimidos por Jesucristo, pero acá estamos hablando del problema político. Entonces, nosotros necesitamos desde fuera rezar mucho por nuestro querido país hermano del Ecuador, por múltiples razones, pero por una razón en particular. Aquí me parece que hay un elemento satánico, como en todas estas cuestiones de crimen, y no es casualidad que estos criminales tengan cultos como la Santa Muerte, cultos que están muy cercanos a la brujería y al satanismo, pero no es casualidad que Ecuador vaya a ser en octubre la sede del Congreso Eucarístico Mundial. Y este punto de vista hace referencia al Sagrado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús, y muchos con toda razón a este punto se deben estar rascando la cabeza. ¿Qué tiene que ver la situación política del Ecuador con el Sagrado Corazón de Jesús? Muy fácil, hermanos. El Sagrado Corazón de Jesús es, como saben ustedes, una devoción y una revelación que pidió la consagración de las naciones al Sagrado Corazón de Jesús. Y las pocas naciones que se atrevieron a intentar hacerlo fracasaron, excepto por el Ecuador, con el presidente Gabriel García Moreno, que murió asesinado por los masones en las escalinatas de la Catedral de Quito, asesinado a hachazos por haber consagrado Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, él lo logró, y Ecuador es posiblemente, con certeza fue la primera nación, posiblemente la única, y con certeza también en América. Sé de otras naciones que han tenido esfuerzos, no sé políticamente cuán exitosos fueron, pero Ecuador fue consagrada estatalmente, no por las autoridades eclesiásticas. En el Perú, cuando se quiso hacer esto, todos los movimientos políticos tomaron la catedral, estoy hablando de la década de los 30, tomaron la catedral, tomaron la Plaza Pública de Lima y dijeron que esta era un movimiento de manipulación de la fe religiosa, pero de facto lo que hicieron fue oponerse, y en el Perú fueron exitosos,
Porque el presidente de la República, a diferencia del presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno, desistió de consagrar el Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces tenemos una nación que ha visto sufrir las consecuencias de este heroísmo, pero también de estar bendecida por esta realidad de haber sido consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Y justamente esta nación que está en el centro del mundo, lo está ya no solamente geográficamente, está porque es el centro de la devoción eucarística, que es una de las pocas cosas que pueden salvarnos en la actual situación del mundo y de la Iglesia. Y que todo esto estalle en el año en que el mundo entero va a peregrinar a Quito para el Congreso Eucarístico Internacional, yo como persona creyente no lo puedo ver como casualidad. Hay una malicia acá, y esa malicia que es sobrenatural, es decir, no solamente de hombres, sino, como decía San Juan Pablo II, de una realidad misteriosa que hunde sus raíces en un misterio que va más allá del hombre. O sea, básicamente, en palabras hermosas, lo que está diciendo es esto está conectado con una realidad sobrenatural maligna, y eso se llama el demonio, se llama Satanás. Entonces, hay una solución que es el triunfo de Dios, el triunfo de San Miguel Arcángel, el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que ya nos ha sido prometido, y el camino es el sacrificio y la oración. Y eso es a lo que tenemos que comprometernos, y no podemos abandonar espiritualmente a nuestros hermanos en Ecuador esperando que solo ellos sean los que se comprometen a este momento para asegurar que en su país es viable este encuentro y que las fuerzas del mal no triunfan para impedir este encuentro fundamental que es para el bien del mundo. Recordemos que un Congreso Eucarístico Internacional eleva el Santísimo Sacramento, que es el Sagrado Corazón de Jesús viviente, por el bien y la transformación de la humanidad y por el retiro de las fuerzas del mal. No podemos permitir que esto sea impedido de alguna forma. Entonces, todos tenemos un compromiso. Y les suplico, hermanos, como individuos, y en la medida en que podamos hacerlo en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras familias, recemos mucho por el Ecuador, no solamente porque es una nación hermana que queremos ver libre de los horrores por los que está pasando ahora, como muchas otras naciones, sino porque queremos que el Sagrado Corazón de Jesús triunfe allí donde recibió la encomienda de este país. Y para eso, oración y sacrificio sabemos que son formas invencibles en la Iglesia si nos comprometemos a hacerlo hasta ver que este Congreso Eucarístico pueda realizarse de la manera más segura, camino al triunfo universal del Sagrado Corazón de Jesús. Que tengas un buen día.